Buenas tardes, habla Wilfredo, trayéndoles el mensaje del día. Es mayo 6, una bonita tarde. Quiero compartirles la palabra del día, hablarles de la gloria de Jesús. No sé, yo creo que esa es nuestra intención, ver la gloria de Jesús, ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Ah, y está garantizado, al creer en Jesús, está garantizado ver esa manifestación de Dios. Vamos a leer capítulo 11, vamos a empezar en el 21. Vamos a leer nada más donde Jesús resucita a Lázaro. Jesús es un buen amigo de Marta, María y Lázaro. En ciertas ocasiones ha comido con ellos, ha disfrutado con ellos. En esta ocasión, Lázaro se enferma, y Marta y María mandan a llamar a Jesús a que llegue y sane a Jesús. Ellos creían que él podía sanar a Jesús. Sucede algo interesante, que Jesús se tarda, y llega un poquito tarde. Llega 4 días después de que lo habían enterrado. Y eso es lo que habla el capítulo 11. Y es algo bien bonito. Hay unas grandes verdades que Jesús quiere compartirnos, que, que tienen que ver cómo lo vemos, cómo lo vemos, cómo creemos en Él. ¿Qué creemos de Él? ¿Qué creemos de Él? Entonces, quiero compartir eso. Para mientras vamos a leer el versículo 21. Y dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Como que si Marta tenía fe, porque ya habían pasado 4 días. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ok, aquí le confirma lo que cree Marta, que es posible. Pero aquí vemos que todavía Marta verdaderamente no está creyendo eso. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí no morirán jamás. ¿Crees esto? Aquí este va a ser mi ancla número 1. Lo que Jesús le dice aquí a Marta, que Él es, lo que Él representa. En nuestra vida, si nosotros vemos con nuestro intelecto, muchas veces podemos captar algo como verdad, y decidimos intelectualmente apoyar esa verdad, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, todavía no lo creemos. Hay un conflicto entre las dos cosas, entre que lo que creemos y lo que creemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, y lo que creemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Marta creía intelectualmente, pero en su espíritu tenía otra cosa, y aquí se ve lo que ella tenía, lo que estaba impidiendo creer. Entonces Jesús le dice lo que Él es, lo que Él le representa. Y se mira, se puede estudiar qué es lo que creía Marta, qué es lo que quería Jesús darle a entender a Marta. Y Jesús lo que le dice en el versículo 25, pero ahora dice en el 27, ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene del mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Le volvió a decir otra vez, a confirmar que sí creía intelectualmente, que sí podía entender, pero todavía no había hecho la conexión Marta. Y a Jesús más después se lo vuelve a recordar y le vuelve a hacer énfasis en eso. En el versículo 30 dice: pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ellas en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó
y deprisa y salió, le siguieron, suponiéndose que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al ver, se arrojó entonces sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado ahí, aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella estaban llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos decían: ¿no habría este que abrió los ojos de los ciegos haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y una piedra puesta sobre ellas. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, aquí es lo que Jesús le está, la otra ancla que quiero usar, donde Jesús tiene que recordarle a Marta lo que él había dicho, pero le dice aquí: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Creer en qué? Ya hablamos de cómo se cree, pero ¿qué se cree? ¿Creer en qué de Jesús? Eso vamos a contestar ahora. Otra pregunta con respuesta. Cuando Díaz murió, entonces Jesús le dijo: no te dijo que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabías que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió de los pies y las manos atadas con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo ir. Wow. Esa es la resurrección de Lázaro. A Jesús habla. Y en una versión en inglés dice que Jesús dice que va a ejercer el poder que el Padre le ha dado. ¡Pum! Habla y resucita a Lázaro. Entonces, las dos anclas, versículo 23 y versículo 40. Jesús le dijo: no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Eso es lo que queremos ver nosotros, la gloria de Dios. Y si creemos, pero creemos en qué. Ya aprendimos cómo se cree. Se cree oyendo de Cristo, de Jesús, oyendo las palabras de Jesús. La fe viene por el oír. Se cree, así se cree. Y el oír el evangelio, las buenas nuevas, no un evangelio mezclado entre bendición y maldición, entre Dios te ama, Dios no te ama, o entre que si estás bien o estás mal, sino un evangelio puro, que Él cumplió por ti, que tú vives por la fe de Él, que Él es tu justificación, que todo lo valioso que tú tienes está en Él. Él es la viña, tú eres la rama. Y como Él es vida, tú eres la rama de Él. Y todo lo que tú, cuando tú hablas de Cristo, tú te vuelves en esa rama que da ese fruto de vida para las personas. Entonces, entonces la primera pregunta es: ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es saber que Él es más que un hombre, que es también el yo soy, el que yo soy, que es lo que tú necesitas. Moisés tuvo un encuentro con Dios antes de liberar al pueblo de Israel. Dice que vio una escena donde había un árbol que se estaba quemando, pero no se consumía, y él se acercó y empezó su experiencia. Cuando en esa experiencia Moisés le preguntó: cuando yo vaya al pueblo de Israel, ¿quién les digo que me envió? ¿Y qué nombre les doy? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, te envía. Entonces Jesús es ese Dios. Entonces Marta y María estaban viendo a Jesús en su humanidad total, en su 100% humanidad,
Pero él quería que ellos creyeran. Y eso es lo que es, eso es lo que significa creer. Cuando tú miras a Jesús más allá de la humanidad, más allá del ser humano que él era Dios, el yo soy en carne. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Tú no puedes ser vida y resurrección si nada más eres un ser humano. Tienes que ser lo divino, la fuente de ese poder. Entonces Jesús le dijo a Marta lo que él significaba, pero Marta como que sí creía y como que no creía. Tenía las dos, tenía dos voces. Una la de lo que Jesús le estaba diciendo y lo otro es lo que ella había aprendido, las voces que ella le habían enseñado, que le habían dado su teología, y ella estaba entre esas dos voces. Que esa es la segunda pregunta. ¿Cómo gobierna el reino de Dios? Cuando eres influenciado por las palabras. Cuando eres influenciado por las palabras de Cristo. Así gobierna el reino de Dios, el reino de los cielos, cuando eres influenciado por lo que escuchas de Jesús. ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha dicho Jesús? Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Lo que Él te ha dicho no es lo que te han dicho otras personas o tus líderes. ¿Qué es lo que Jesús te ha dicho a ti? Porque eso es lo que esa era la pelea, la duda que tenía Marta entre lo que Jesús le estaba diciendo y lo que le habían dicho a ella. Eran las voces que estaban compitiendo, que no le dejaban creer a cabalidad, y Jesús le tiene que recordar, si no te he dicho que si creyeres en mí como Dios, verás la gloria de Dios. Eso es bien tremendo, es bien tremendo. Cuando se mira a Jesús como un ser humano nada más, o, o ponemos límites en Cristo, le ponemos límites a qué es lo que es y no es. Pues nos limitamos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Estamos solucionando el problema del mundo, y el problema del mundo es el pecado. Por el pecado viene la vergüenza. Por el pecado que pecó Adán y Eva, cayeron en vergüenza, pero ahora en Cristo solucionamos ese problema. Ahora en Cristo, en deber de tener vergüenza, tenemos gloria por creer en Él. Entonces vamos a ver la gloria, en deber de tener vergüenza, vamos a ver la gloria, porque solucionamos ese problema del pecado. Él nos libera del pecado, del poder del pecado. Entonces, eso es lo cuando nosotros creemos que Jesús es más que un ser humano. Y eso es lo que tú miras cuando lees el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no empieza con una genealogía como empieza Mateos, la genealogía humana de Jesús, sino Juan se va a la genealogía celestial de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa genealogía es diferente a la que miramos en los otros evangelios, una genealogía humana, la cual era también de Jesús, pero Jesús tiene su humanidad, su 100% humanidad y su 100% yo soy el que soy en la tierra. Y cuando creemos eso, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Él es lo que tú necesitas. En este caso, Marta y María necesitaban la resurrección de Lázaro. Él es esa resurrección. Eso es lo que van a tener. Pero también necesitaban otra cosa. Necesitaban seguir viviendo. Y Jesús les dice, yo soy la vida. Les estaba hablando de la necesidad de Lázaro y la necesidad de ellas. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Necesitas seguir viviendo, Jesús es la vida. Alguien se murió, Jesús es la resurrección. ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha dicho Jesús? No, ¿qué has aprendido con otras personas, con tus líderes? ¿Qué te ha dicho Jesús? Y lo que Él te ha dicho, ponle atención, deja que te influya ese gobierno de Dios, esas palabras. Así que yo pienso que esta es una gran bendición, poder compartirte este mensaje
de las palabras de Cristo, de que Jesús quiere hacer en tu vida. Él quiere mostrar su gloria, que puedas ver el poder de Dios en acción en tu vida, en los tuyos, en tus situaciones de la vida diaria. Las noticias van a tratar de influirte. Hay muchas voces afuera que tratan de influirte, de decirte, porque quieren que tú creas a lo que ellos dicen. Y Jesús también quiere que tú creas a lo que Él dice que Él es. Y si tú eres influenciado por este gobierno de Dios, tú vas a ver el poder de este gobierno. Lo que las otras voces quieren influenciarte para que creas, no requiere mucho. Es simplemente por estándar. Uno, conforme el mundo va, es arrastrado por las corrientes del mundo. Pero si quieres ver la gloria de Dios, quieres solucionar el problema del pecado y experimentar la gloria de Dios en vez de la vergüenza que experimentó Adán y Eva, tienes que creer que Jesús es Dios. Jesús es más que un ser humano, es también un ser divino y el ser que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú crees en eso, tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha dicho Jesús? Así que mi oración en este día es que sigas escuchando las palabras de Jesús para que sigas desarrollando fe en Jesús. Y también que creas lo que Él es más de lo que la gente dice que es. Y que no pueda haber división entre lo que tú piensas que quizás pueda ser lo correcto, que en ese caso Marta tenía lo correcto en su cabeza, pero en su corazón creía otras cosas. Entonces había división. Yo oro que este día tú te piensas y crees igual, de una manera sólida en Jesús. Y crees y piensas en Jesús y ves la gloria de Dios. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.